eh, a las contrataciones que va a realizar el sector, hablando del sector salud, para lo que es compra de medicinas o adquisición de medicinas o de unidades, llámese por ejemplo ambulancias, equipos médicos, ¿correcto? Todas esas contrataciones que debe hacer el Estado para brindar ese servicio provienen de los fondos públicos. Entonces el Estado debe tener el mecanismo adecuado para que ese uso de los fondos públicos sea utilizado de manera eficiente y de manera eficaz. Y para ello debe haber un control. Entonces, el sistema de control interno y en general el sistema gubernamental de control pasa precisamente porque se va a verificar ese uso adecuado, eficaz y eficiente de los recursos públicos del sector, para el caso del sector salud, ¿correcto? En base a la gestión que haya realizado las personas que tienen a cargo en la toma de decisiones para llevar a buen puerto el cubrir las necesidades de la población. Bien, entonces, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale de los impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto cubre lo que se llama el gasto operativo del Estado. ¿Bien? Ese gasto operativo del Estado es el que hace precisamente que el Estado funcione. Entonces, ¿de dónde va a salir? Del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas, del impuesto selectivo al consumo, de toda la gama del sistema de tributos, ¿no es cierto?, que operan en nuestro país de acuerdo al Código Tributario. Todo ese dinero va a ser recaudado por el ente recaudador, que en este caso sería la SUNAT como ente recaudador del gobierno central, y derivará lo que haya recaudado, esa recaudación, al Tesoro Público, que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas deberá tener la partida presupuestal necesaria para atender los gastos de todas las entidades y de todos los niveles de gobierno, porque debe armonizarse en el presupuesto general de la República de cada año. Entonces, la ley del sector público, puesto el sector público, es la que va a establecer las partidas presupuestarias para cada uno de los temas que sean importantes para el Estado. Doctor, ¿y qué cubre ese gasto operativo? Ese gasto operativo cubre, en principio, o gasto corriente, como también se le conoce, ese gasto corriente u operativo es destinado primero a pagar planillas, planillas de todo el sector público, desde el presidente, los congresistas, los ministros, los alcaldes, los regidores, los consejeros, las personas que trabajan en el sector público, a todos ellos se les paga, ¿correcto?, en base a las planillas del sector público. Luego también corresponde a este gasto corriente lo que son, por ejemplo, las contrataciones que realiza para el abastecimiento de obras, de servicios o de bienes que necesite contratar en base a la ley de contrataciones del Estado, que como ya hemos visto el día de ayer forma parte de uno de los sistemas administrativos que tiene el Estado como tal. Y últimamente también, como último punto principal de lo que es el gasto corriente, hay varios, tenemos por ejemplo el pago de lo que son las obligaciones que asume el Estado. Voy a poner un ejemplo, ¿correcto? Imaginemos, por ejemplo, que en la municipalidad distrital de uno de los distritos de la localidad en la cual usted está, el carro recolector de basura atropella a una niña y le causa la muerte o la amputación de piernas.
ahí se le ha generado un daño a la niña. ¿Quién debe reparar ese daño? El daño debe ser reparado, en principio, por el Estado, y demandarán seguramente también a quien manejó la unidad, ¿correcto? Y a todos los que estaban en el tema del servicio. Pero al final de cuentas, la señorita, la niña, perdón, que sufrió el daño, los padres van a querer demandar la indemnización por daños y perjuicios. ¿De dónde va a salir la plata para pagar el día de mañana la municipalidad por ese daño que se ocasionó? Va a salir del dinero del Estado. Entonces, esas obligaciones también son asumidas por el Estado. Y eso le habrá causado un perjuicio económico a la entidad. Vayan sacando cuenta. En el caso de salud va más o menos parecido. Bien, si es que hay algunos casos de negligencia donde se denuncie se demande la indemnización al sector salud, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que pagar. ¿De dónde va a salir esa plata para pagar esa indemnización? Sale del gasto corriente. Entonces ahí hay uso de fondos del Estado. ¿Qué ocasionó en el sector salud? Tal vez la negligencia de algún médico, la impericia o algo. Hay que cancelar esa indemnización, ¿no es cierto?, dentro del proceso judicial. ¿De dónde va a salir el dinero? De los fondos públicos. Entonces, el Estado realiza precisamente esas erogaciones para mantener el servicio, ¿correcto? El servicio público que brinda. Ya sabemos que debe también brindar servicios de educación, de seguridad, de justicia, de transporte, todos los servicios. Bien, y si no lo hace de manera directa, lo puede hacer indirectamente. Bien. Luego, otro de los elementos es el elemento poder. En el caso del elemento poder, nos señala que en todas las sociedades humanas la convivencia pacífica es posible gracias a la existencia de un poder político. Y cuando hablamos de poder político, debemos hacer necesariamente referencia a los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Que la naturaleza de cada uno de estos poderes del Estado está, para el caso del poder legislativo, el tema de la dación de leyes. El poder legislativo da las leyes. Pero que los congresistas no solamente tienen una labor normativa, sino que también tienen una labor fiscalizadora. En todo caso, los legisladores hacen normas jurídicas o dan normas jurídicas dentro de lo que se conocen como las legislaturas ordinarias, que son 2 en el año y que duran aproximadamente 4 meses. Luego de esos meses, generalmente ellos están en sus comisiones ejerciendo esa otra labor fiscalizadora. De igual manera, el poder ejecutivo es el que se encarga de hacer cumplir las leyes. Es lo que nosotros llamamos aquellas que van a ejecutar precisamente, realizar actos de poder para llevar a buen puerto a ese Estado. Cumplir los fines. Y el fin básico del Estado es satisfacer las necesidades de la gente, lograr el progreso del país, ¿no es cierto?, generar oportunidades de desarrollo, cubrir esas necesidades. Para ello se tiene que ejercer a través del jus imperium, entre otras formas de expresión del poder. Cuando hablamos del jus imperium, es la facultad de hacer cumplir las leyes. Por lo tanto, las leyes que va a dar el poder legislativo y el poder legislativo y el poder ejecutivo, cuando el poder legislativo le da las facultades, tienen que cumplirse. De ahí que, por ejemplo, la implementación del sistema de control interno en todas las entidades del Estado es una obligación que, como les decía el día de ayer, proviene de la misma ley del presupuesto del sector público del año 2019, donde establece un plazo de 18 meses. Vamos a hablar de cuáles van a ser las consecuencias de que si se cumplió o no se cumplió. Porque eso fue precisamente lo que ENCAP me pidió, a pedido de los
de las personas que están asistiendo al curso, a esta sesión, para poder hablar de ello. Bien, lo voy a hacer después de esta introducción, porque lo voy a concatenar con lo que vamos a ver. Bien, entonces, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso es la forma de distribución equitativa de los poderes que funciona en un Estado que nace precisamente, lo habíamos mencionado también el día de ayer, de la teoría del pacto social. En la teoría del pacto social es importante mencionar de que las personas ceden parte de sus facultades en una sociedad cuando ya dejamos de vivir de manera nómade y comenzamos a vivir en clanes. Para poder organizarse, no todos deben hablar. Debe escogerse a una persona que va a ser la que representa los intereses de todos. Esa persona es el representante. Esa persona es el que va a ejercer los actos de gobierno. Esa persona es la que va a ejercer ese poder. Poder que obviamente es un poder político y que va a ejercerlo, bien, teniendo en cuenta no solamente los intereses del Estado, sino también las necesidades de la población, porque debe conseguirse, como dice en sus diapositivas, el bien común, el bien común de todos. El poder entonces es la capacidad de acción que tienen unos para dirigir, influir, coaccionar a otros a fin de tomar e imponer las decisiones. Esas decisiones van a afectar a todo el Estado. Esas decisiones se toman también, por ejemplo, cuando se realiza la gestión pública. Mencionábamos que el Estado era una realidad social y jurídica, y ahí hablábamos, por ejemplo, para el caso de la realidad jurídica, de la pirámide de Kelsen. Habíamos mencionado que habían 4 niveles jerárquicos de normas jurídicas. En el primer nivel estaba la Constitución, en el segundo nivel estaba la ley y las normas con rango de ley. En el primer nivel estaba la Constitución, pero también encontrábamos, por ejemplo, los tratados internacionales relativos a derechos humanos. En ese segundo nivel también encontramos las sentencias del Tribunal Constitucional cuando declara la inconstitucionalidad de una norma. En el segundo nivel estaba la ley, que es aquella dada por el Congreso. Después de debatir proyectos de ley en el Pleno del Congreso, se aprueba la autógrafa y debe remitirse al presidente para que la suscriba y ordene su publicación en el Diario Oficial Peruano, y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo el caso de la vacatio legis, que es cuando la misma ley señala su entrada en vigencia. Vuelvo a repetir. Los congresistas dan leyes aprobándolos en el Pleno del Congreso, después de ese debate que debe haber. Después del debate y pasada la fase de votación, se verá si se aprueba o no se aprueba el proyecto de ley. Si el proyecto de ley es aprobado, sale la autógrafa emitida por el Congreso y se remite al presidente de la República para que el presidente lo suscriba. Si el presidente no lo suscribe porque la observa, la regresan al Congreso, se levantan las observaciones y le vuelven a remitir al presidente para que lo firme. Si el presidente lo firma, deberá remitirse al Diario Oficial Peruano para su publicación. Publicada la ley en el Diario Oficial, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Es lo que nosotros los abogados llamamos aplicación inmediata. Y toda ley es hacia adelante, nada es retroactivo, salvo en materia penal. Si el presidente doctor no la firma, si el presidente, habiéndose levantado las observaciones, si el presidente se rehúsa a firmarlas, lo promulga
el presidente el presidente del Congreso, ¿no? Así es como está establecida en las normas. Muy bien. Eso es lo que hace el Poder Legislativo, dar leyes. Pero como el Poder Legislativo no está todo el tiempo dando leyes, porque debe también cumplir la otra función de fiscalización, el Poder Ejecutivo puede solicitarle al Congreso las facultades necesarias para legislar, con cargo a cuenta de cuando se vuelva a instaurar la nueva legislatura, señale cuáles son las normas que ha promulgado. Esas normas jurídicas no son leyes, pero tienen rango de ley. Esas son las que se denominan decretos legislativos. Entonces, una ley y un decreto legislativo están en el mismo nivel, en el segundo nivel. En ese mismo segundo nivel están los decretos leyes, que son aquellos que se dan en gobiernos de facto, es decir, cuando hay golpe de Estado. Como no hay un Congreso que le haya dado facultades a ese Poder Ejecutivo y hay que legislar, no puede dar decretos leyes, ni tampoco leyes, por lo tanto, no podrá dar, perdón, decretos legislativos ni leyes, dará decretos leyes. Cuando se instaure el nuevo régimen democrático, tendrá que evaluarse si es que esos decretos leyes merecen ser o no derogados o modificados. También dentro de este mismo segundo nivel, como normas con rango de ley, tenemos a los decretos de urgencia. Tenemos también a las ordenanzas regionales y a las ordenanzas municipales. Obviamente dentro del ámbito de la circunscripción territorial donde se hayan emitido o donde sean aplicadas. Luego, en el tercer nivel, tenemos a los decretos supremos, que son los reglamentos. Los reglamentos van a desarrollar cómo es que se realizan los postulados que señala la ley. Y finalmente, en el cuarto nivel, en el último nivel de esa pirámide de Kelsen, tenemos a las denominadas resoluciones y a las directivas. Y precisamente el día de hoy vamos a analizar la directiva aplicable a la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Bien? Además de ello, habíamos mencionado de que para el caso de lo que es el Estado, su realidad está constituida por la agrupación social humana, a la que se le conoce como población, que es la que tiene las necesidades, al territorio, que es el lugar donde se van a ejecutar las acciones del Estado para llevar a cabo sus finalidades, el orden jurídico, que es sobre el cual descansa el poder, la soberanía, que implica tener independencia y autodeterminación, y un gobierno y una administración para su funcionamiento. Sin la administración no puede funcionar ese Estado. El gobierno, entonces, es esencialmente la acción por la cual la autoridad impone una línea de conducta, un precepto a las personas que forman parte de una colectividad, sea esta nacional, regional o local. Los gobernados son los habitantes del Estado, ya sean estos nacionales o extranjeros que se encuentran dentro del territorio de ese Estado. En resumen, un gobierno, en base al poder de decidir que tiene, recuerden ustedes que cuando ya hablamos de gobierno, existen tres niveles de gobierno: el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. Pero cuando nosotros hablamos de planificación, deben haber políticas sectoriales, que son las políticas del gobierno central en base a sus ministerios y órganos constitucionalmente autónomos, de suerte que habrán políticas en el sector salud, en el sector educación, ¿no es cierto?, en el sector defensa, todo eso genera también todo un sistema. Esas políticas deben estar también concordadas con el Plan Estratégico Nacional,
que es lo que nosotros llamamos actualmente el Plan Bicentenario, ¿correcto? Pero esas políticas sectoriales hay que armonizarlas con las políticas de los gobiernos regionales y las políticas de los gobiernos locales, que son donde se van a actuar, ¿no es cierto?, las actividades de gestión que realice cada sector. Ahora, eso es importante porque si no hay una adecuada planificación y no hay una armonía entre las políticas, cada quien haría las cosas de una manera diferente y no generaría eso un gobierno unitario. Entonces hay que mantener la unidad y la gobernabilidad del Estado. Para eso es que hay que armonizar todas esas políticas. Bien, entonces, para el caso de lo que es el poder, se cumple mediante la regulación de las relaciones entre personas, entre instituciones, entre personas e instituciones, ¿no es cierto?, con respecto a lo que son sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, pero también a la provisión de servicios públicos como los de educación, los de salud, que es lo que nos interesa a nosotros. Para ello, entonces, dentro de lo que es los sectores y dentro de lo que se encuentra el sector salud, va a pertenecer al Poder Ejecutivo. Y de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es la Ley 29.158, en sus artículos 45 y 46, habla de dos sistemas básicos en su organización, que son los sistemas funcionales y que son los sistemas administrativos. Para el caso de los sistemas funcionales, son aquellos de la división funcional del Estado y que tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades del Estado. Por otro lado, los sistemas administrativos eran el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos con los que se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o por varias entidades del Estado, ¿sí?, ya sea también de los organismos constitucionales o de cualquiera de los niveles de gobierno. Bien. Estos sistemas, el funcional y el administrativo, tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración. Los recursos pueden ser varios. Los recursos pueden ser físicos, los recursos pueden ser humanos, los recursos pueden ser monetarios o económicos. Promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. En ese sentido, se confirma que los sistemas son un conjunto de reglas que establecen procedimientos que deben ser utilizados por la administración pública al organizar, ejecutar o administrar el Estado. Los sistemas administrativos pueden ser entendidos como mecanismos de control obligatorio y previo, bien, que operan al interior del Estado para reducir el problema de la agencia que se presenta con mayor frecuencia en la administración pública. ¿Bien? Muy bien. Entonces, tenemos que, para efectos de lo que se va a controlar la gestión que realicen los que deben tomar las decisiones en el sector público. Más aún, si están señaladas por ley y se cumplen o no se cumplen. En términos generales, mencionábamos que gestionar y administrar parecen lo mismo, pero pueden ser diferenciados. Cuando hablamos de administración pública, estamos refiriéndonos a todas las instituciones y organismos públicos, privados o públicos. En el caso de los privados son aquellos que presten un servicio público. Les mencionaba el día de ayer, por ejemplo, acá en Piura, la entidad prestadora del servicio de agua, que es la EPS Grau, y
el servicio de electricidad, alumbrado público, que lo brinda ENOSA. Son entidades particulares, pero brindan un servicio público. Y de acuerdo al artículo 1 del título preliminar de la ley 27.444, que es el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, se señala también a estas entidades privadas que brindan servicios públicos como administración. En cambio, la gestión pública se define como aquel conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas. Eso es gestión. Y para gestionar habían varios principios. Y el primero de esos principios, sobre todo para el sector público, siempre es el principio de legalidad. Observar esas normas. Mencionaba, por ejemplo, el día de ayer, si a lo mejor es usted una persona que ha entrado a trabajar a la administración y no tiene toda la experiencia necesaria o desconoce del ámbito porque sus decisiones van a tener responsabilidades, debe tener a la mano, por lo menos, la Constitución política, la ley orgánica que crea el sector en el cual usted se encuentra, el MOF y el ROF de la entidad como documentos de gestión, el reglamento interno, su código de ética, ¿no es cierto?, como normas básicas. La ley Servir y su reglamento, porque ahí van a estar establecidas las faltas que se pueden cometer y las consecuencias que éstas puedan tener. Recomendaría también además tener un código penal en la sección delitos cometidos por funcionarios públicos, para ver si lo que vas a hacer o lo que vas a decidir pueda tener incidencia en el mundo penal, porque ahí es donde vienen las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Las responsabilidades son civiles o penales en la vía judicial o administrativas en procedimientos administrativos disciplinarios. Eso me va a llevar a explicarles qué es lo que va a pasar si es que no se implementan las disposiciones sobre control interno gubernamental. Eso lo vamos a ver inmediatamente después de esto que estamos mencionando. Existen varios otros principios, como el principio de servicio al ciudadano, principio de inclusión y equidad, principio de participación y transparencia, principio de organización, integración y cooperación, principio de competencia, entre otros. Dentro de los sistemas existían las funciones administrativas y las funciones de administración interna. Para el caso de los sistemas funcionales, ¿no es cierto?, están relacionados con las funciones sustantivas que caracterizan a cada una de las entidades públicas. Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se encargan a una institución por ley y se ejecutan a través de sus órganos de línea, originándose los servicios que corresponden a la institución. Las materias son agricultura, ambiente, turismo, economía, salud, entre otras, y que van a dar lugar a sistemas, como el sistema integral de salud, el sistema educativo, las cadenas productivas, entre otras. Esos son los sistemas funcionales. Dentro de los sistemas administrativos para gestión hay 11 sistemas. Están referidos a lo que es planeamiento estratégico, presupuesto, inversión pública, endeudamiento, modernización de la gestión pública, gestión de recursos humanos, defensa judicial del Estado, abastecimiento, tesorería, contabilidad y control. Cada uno de estos sistemas tiene un ente rector. En ese sentido, para el caso de los sistemas administrativos, la gestión de recursos humanos tiene a Servir como ente rector. Servir está adscrito a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros. Para el caso de lo que son adquisiciones
del Estado o abastecimientos del sector público, esta se hace mediante las disposiciones que establezca el ente rector, que es el OCE, que es el órgano de supervisión de control de contrataciones del Estado, que está adscrito al MEF. Para el caso de tesorería depende de la Dirección Nacional de Tesorería, que también está adscrita al MEF. Para el sistema de modernización del Estado está la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Para el caso de control está la Contraloría, y Contraloría no está adscrita, si tú te das cuenta, a ningún ministerio o sector del Poder Ejecutivo. Por eso es que es independiente y puede controlar todo. Para el caso de defensa judicial del Estado, tenemos al Consejo de Defensa Jurídica, que ahora ha cambiado y es la Procuraduría General de la República. ¿Correcto? Pero esa Procuraduría General de la República sí está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para el caso de planeamiento estratégico, tenemos al CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, que también está adscrito a la PCM. Para el caso de inversión pública, tenemos a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, adscrito al MEF. De contabilidad, a la Dirección de Contabilidad Pública, también adscrito al MEF. Para el caso de endeudamiento público, a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, también adscrito al MEF. Y para el caso de presupuesto público, a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, adscrito también al MEF. Entonces, en el sistema administrativo de control, el ente rector es la Contraloría General de la República. Este sistema nacional es el conjunto de órganos, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental de manera descentralizada. Toda entidad del Estado está sujeta a control por parte de la Contraloría, pues maneja recursos provenientes de fondos públicos. Toda entidad que maneja fondos públicos está sujeta a las actividades de control. Estos fondos públicos pueden provenir de recaudación, obtención o captación de dinero que forman parte del Tesoro Nacional. Y el Tesoro Nacional está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la Contraloría no está adscrita a ninguno de los organismos del Estado o instituciones del Estado, porque precisamente va a tener que controlarlos a todos ellos, ¿correcto? Entonces, nos habíamos quedado precisamente en estos temas sobre qué cosa era la definición de control. Vamos a entender que el control gubernamental consiste en la supervisión y vigilancia y verificación de los actos y resultados que precisamente derivan de la gestión pública. ¿Bien? Muy bien. Entonces, van a controlar precisamente eso, la gestión. Bien. En atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Nos dice además que debe hacerse en base a lo que es la eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Cuando hablamos del uso y destino, es que se tienen que tomar decisiones sobre ese uso y destino. Entonces, aquí hay que tener cuidado con lo que usted decida, porque lo que decida debe estar dentro de ese principio de legalidad que yo le había mencionado. De lo contrario, si usted no cumple las normas, va a tener consecuencias que son las responsabilidades. Si usted no cumple, estamos hablando de que a lo mejor usted no cumple sabiéndolas o debiendo saberlas y no las hace. Si las sabe y no las realizó, eso sí es un acto doloso. Si debiendo saberlas no las sabe y vulnera la norma, mira, si debiendo saberla no la sabes y vulnera la norma, eso se llama negligencia.
Y la negligencia también tiene la misma consecuencia para efectos administrativos. ¿Correcto? Entonces, ahí es como se dan este tipo de situaciones, ya sea por acción o por omisión, de manera dolosa o de manera culposa, dependiendo si es en sede administrativa, el criterio es objetivo, ahí lo único que importa es si cumpliste o no cumpliste, y en el ámbito judicial, ahí sí entra el criterio subjetivo para el ámbito penal o en el tema de lo que es la responsabilidad en materia civil. Bien, entonces, por eso que te dice aquí, ¿no? Así como el cumplimiento de las normas legales y de los distintos lineamientos de política y planes de acción. Acuérdate de los planes sectoriales, el plan estratégico nacional, los planes a nivel de políticas a nivel regional, a nivel local, porque ya les había mencionado también antes. Evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de mejoramiento a través de las adopciones de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Entonces, si viene la administración, en este caso, del sistema de control, y verifica que usted no ha cumplido, le van a emitir un informe donde deben señalarse acciones preventivas y acciones correctivas. Si usted no las implementa, está, en este caso, generando infracciones. ¿Ya? En este rubro se reúne una serie de normas relacionadas a los distintos tipos de control. Los tipos de control son dos, de acuerdo a la ley 27.785. Es control interno y control externo. Pero tanto el control interno como el control externo, lo que van a verificar, lo que van a hacer es supervisar, vigilar y verificar que se hayan tomado las decisiones correctas, que se haya usado de manera eficaz y eficiente los recursos del Estado cuando se realiza la gestión por parte de los funcionarios o de los servidores que tienen los niveles de decisión. Debemos decir entonces que cuando hablamos de control externo, es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos y es aplicado por la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema Nacional de Control. Y que el control interno es en realidad un proceso integral de gestión efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad diseñado para enfrentar los riesgos de las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que en la consecución de la misma, la entidad se alcanzarán los objetivos de la misma, es decir, la gestión misma orientada a minimizar cuáles van a ser los riesgos. Para el caso del Sistema Nacional de Control, el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación va a comprender actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo y financiero, bien, para alcanzar las finalidades que no es otra que el servicio que éstas prestan. Bien. Entonces, independientemente del régimen que las regula. Cuando hablamos de control externo, estaba referido a todas las políticas, normas, métodos y procedimientos referidos a supervisar, vigilar y verificar la gestión, referido al uso eficaz, eficiente y transparente de los bienes y recursos del Estado. En el Sistema Nacional de Control, ¿correcto? El Sistema Nacional de Control estará conformado por los siguientes órganos. Primero, la Contraloría General de la República como ente técnico rector. Bien, eso es para el caso de lo que se señala como el ente rector del tema del Sistema Nacional de Control. Luego, también forman parte
del Sistema Nacional de Control los órganos de control institucional. No es órgano de control interno la OSI, es un órgano de control institucional, ¿correcto? Que de acuerdo al artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República, estas son de carácter sectorial, regional, institucional o que se regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional. De igual manera, forman parte del Sistema Nacional de Control las sociedades de auditoría externa, que son independientes y que van a ser designadas por la Contraloría General y contratadas por un determinado periodo para realizar en las entidades servicios de auditoría económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente o entre otros. ¿Bien? Ahora, en cuanto al momento de la realización de este control externo, puede existir control previo, si es antes de ejecutar el gasto, control simultáneo, si se hace durante la ejecución del gasto, o si es control posterior, si se hace luego de ejecutado el gasto. En ese sentido, en el caso de lo que es control externo, cada una de esos órganos, inclusive nos dice acá el Congreso de la República, que también tiene lo que les había mencionado, esas facultades fiscalizadoras, tienen un rol y una responsabilidad de acuerdo a lo que es el Estado. Pero a nosotros nos interesa el control interno, entendiéndolo como un proceso de gestión integral, continuo y dinámico, diseñado para enfrentar riesgos, que es inherente a cada una de las funciones que se realiza como funcionario o servidor de la entidad y que se va a traducir en mecanismos de verificación, de supervisión y de vigilancia que van a coadyuvar al logro de los objetivos y de las metas institucionales. ¿Quiénes son los responsables del control interno? Todas las personas que laboran en la entidad. Desde quien abre la puerta hasta el último, digámoslo así, la autoridad más alta dentro de la escala organizacional de ese sector. Entonces tenemos al titular del pliego, a los funcionarios públicos y a los servidores de la entidad o de la dependencia en la cual se encuentra usted trabajando. Y es verdad en ese sentido porque al final de cuentas todas las personas deben vigilar por la correcta aplicación de las normas dentro de su entidad. Es así que habíamos mencionado que habían algunos mitos. El control interno no es responsabilidad del OSI. El control interno es responsabilidad de quienes laboran en la entidad. No es implementada por un tercero, porque si es un tercero ya es control externo. Es realizada o implementada por la misma institución. Su implementación no es un trabajo adicional distinto a su labor institucional. Forma parte inherente de lo que usted debe hacer. No es un sistema paralelo a los demás sistemas administrativos. Ya hemos visto que el control es interno o externo y los dos forman parte del mismo Sistema Nacional de Control. Y el Sistema Nacional de Control es un sistema administrativo. Por lo tanto, no es un sistema paralelo, es parte del sistema administrativo. De esos 11 sistemas, de esos 11 sistemas administrativos que hemos mencionado. Algunos piensan que esto es una tendencia temporal. No, señor. Esto es una obligación que ha venido para quedarse. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué pasa si es que no lo cumples? Y no es que ya con el control interno se va a asegurar de manera absoluta que no habrán problemas. No, los problemas siempre se van a presentar. Pero esto va a ayudar a que situaciones como las que se van a plantear puedan tener precisamente una situación en la cual puedan precisamente señalarse la disminución de situaciones como por ejemplo los temas de corrupción, que son un flagelo para todo el aparato estatal.
¿Bien? No es que esto va a solucionar todos los problemas y es la maravilla curativa, como algunos le dicen, no. Van a haber problemas, pero esto va a ayudar a que las cosas mejoren un poco. Muy bien, el día de ayer me habían mencionado, entre otras cosas, el ingeniero Santana, sobre el tema de la ley, si es que esta no se implementa, ¿correcto? A ver, vamos a ver por partes. Lo primero que debe usted tener presente, si está encargado de la implementación, es que hay que cumplir con esta resolución de Contraloría número 146-2019, CG, que es Contraloría General de la República, del 15 de mayo de 2019. Esta es la directiva que nosotros llamamos Directiva 006-2019. Mediante esta resolución de Contraloría se aprueba esta directiva. Y esta directiva es precisamente la que señala la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Bien, entonces, esta es la disposición que debe implementarse para el caso de todas las entidades del Estado que no son referidas a lo que es el sistema financiero, porque esa tiene una directiva diferente. Cuando comienza a leer la directiva, en la parte de los considerandos, menciona esto, lo vamos a resaltar. Mire usted, en la parte introductiva de los considerandos, que la 122ª, es decir, la 122 disposición complementaria final de la ley 30.879, que es la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, establece que todas las entidades del Estado, de los 3 niveles de gobierno, que se encuentran bajo los alcances de la ley 28.716, tienen la obligación de implementar su sistema de control interno en un plazo máximo de 18 meses conforme a las disposiciones establecidas por la Contraloría de la República. ¿Cuáles son esas disposiciones? Esta directiva 006-2019-CG. Entonces, ahí tienes la obligación. ¿Qué pasa? Porque eso es lo que me mencionaban la pregunta de Santana el día de ayer. Digamos, decía lo siguiente. Estimado doctor Zapata, por favor, incide en la responsabilidad del servidor cuando no implementa el control interno en sus dependencias y peor aún cuando no implementa las recomendaciones. Entonces ya tienes la obligación. ¿En dónde está esa obligación? En la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Y dio un plazo de 18 meses. Que obviamente, dentro de lo que es el contexto del COVID y todo lo demás, han habido problemas de suspensión de plazos y de situaciones que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Pero está esa obligación. Ahora, ¿qué pasa si el funcionario o el servidor público no cumple, ¿correcto?, con la implementación de esto? Habiendo una norma que señala qué es lo que debe hacer, debe haber un incumplimiento. Y si hay un incumplimiento, debe haber una sanción en base a la comisión de una infracción. Muy bien. El funcionario o servidor va a estar dentro de lo que se denomina la ley Servir. Esta ley Servir establece en el artículo 85 la responsabilidad de naturaleza administrativa. Y señala dentro del artículo 85 que las faltas de carácter disciplinario son aquellas que según su gravedad
pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo procedimiento administrativo. Y está señalándose el cumplimiento de las normas establecidas en la presente ley, que es la ley Servir, la reiterada resistencia al cumplimiento de las labores de sus superiores relacionadas con sus labores, ¿ya? Incurrir en actos de violencia, de negligencia en el desempeño de sus funciones. Es decir, debiendo haber hecho, no lo has hecho. Debiendo haberlo hecho de acuerdo a lo que establece la ley, teniendo un plazo de 18 meses para realizarlo, no lo has hecho, tu accionar implica una negligencia por el incumplimiento de la norma. Bien. Nos dice que también hay otros, por ejemplo, el caso de la negligencia en el desempeño de sus funciones, impedir el funcionamiento del servicio público, la utilización o disposición de bienes de la entidad, concurrencia del trabajo en estado de embriaguez, el abuso de autoridad o uso de la función con fines de lucro, que no es el caso. Bien. Causar deliberadamente daños materiales, que no es el caso. Ausencia injustificada, tampoco. Hostigamiento sexual. Bien, realizar actividades de proselitismo, discriminación, incumplimiento del horario, no va por ahí. La afectación del principio de mérito en acceso y progresión en el servicio civil. Actuar o influir en otros servidores, doble percepción de compensaciones económicas, las demás que señale la ley. Si usted no cumplió, estando obligado, implica inobservancia. Y la inobservancia, siendo personal calificado trabajando para la institución, genera una negligencia, porque debiendo saber, siendo esto una norma publicada en el Diario Oficial Peruano, usted no puede decir yo no la leí, porque publicada la norma, se presume, sin admitir prueba en contrario, que todo el mundo la ha leído. Ingresar a la función pública implica tomar conocimiento de todas las normas en base al principio de legalidad. Por lo tanto, si usted no la cumplió, estando obligado, ha omitido un deber de función, y eso implica negligencia. ¿Ya? Negligencia. Y vuelvo a repetir, en el ámbito administrativo, el criterio es objetivo. ¿Se cumplió o no se cumplió? No se cumplió, ahí está la infracción. Y cuando usted comete la infracción, va a ser pasible, ¿correcto?, de una sanción. Para el caso de las faltas disciplinarias, las faltas pueden ser amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce de remuneraciones, hasta por un día, o la destitución. Y toda sanción es impuesta al servidor debe constar en su legajo. Para el caso de la negligencia, no es amonestación verbal o escrita, la sanción es suspensión o destitución, dependiendo de la gravedad. Que obviamente eso se va a determinar en un procedimiento administrativo. La suspensión, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Servir, es sin goce de remuneraciones y se aplica hasta un máximo de 365 días calendarios, previo procedimiento administrativo disciplinario. Bien. La graduación de la sanción está referido a los actos de administración pública que impongan sanciones disciplinarias, deben estar debidamente motivados en forma expresa y clara, identificando la relación entre los hechos y las faltas para cuando te notifiquen, y los criterios para la determinación de la sanción de acuerdo a lo que establece la ley. Doctor, y también me pueden sancionar en el tema de lo que son el código de ética. Veamos. Para el caso del código de ética, bien, para el caso del código de ética, esta va a estar referida ya en lo que es el reglamento. A ver, veamos un momento. Tengo acá algunas disposiciones. Muy bien. Sí, aquí está. A ver. Tenemos entonces que puede existir una responsabilidad administrativa.
que van a llevar a un procedimiento administrativo disciplinario. Ese procedimiento administrativo disciplinario tiene que estar también en coordinación o en concordancia, perdón, con lo que es el reglamento. Bien. En el caso de lo que es el reglamento establece a partir del artículo 90 hacia adelante el tema del régimen disciplinario y del procedimiento sancionador. Entonces, ese procedimiento administrativo está referido a todos los funcionarios públicos de designación o remoción, regulada, con excepción del defensor del pueblo y los que señale el inciso del artículo 90 de la ley, del reglamento de la ley. También es aplicable a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, excepto los ministros de Estado, a todos los directivos públicos, a todos los servidores civiles de carrera, a todos los servidores de actividades complementarias y a todos los servidores de confianza. ¿Ya? Los funcionarios de elección popular directa y universal se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones de la ley servil. Su responsabilidad administrativa va a estar sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso. Para el caso de la responsabilidad administrativa disciplinaria, debe ser establecida en un procedimiento administrativo. ¿Bien? Entonces, en ese procedimiento administrativo va a señalarse si se tiene o no se tiene la responsabilidad. ¿Bien? En ese procedimiento administrativo se va a determinar si es que existió o no existió el tema de la negligencia a la que yo estaba mencionando, estaba establecida en el artículo 85 de la ley. De conformidad al artículo 98, con relación al artículo 85 del reglamento, con relación al artículo 85 de la ley, ¿ya? Se debe entender que también existen algunas situaciones que señala precisamente este reglamento. ¿Bien? Y menciona lo siguiente. La comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 de la ley, para el caso de faltas leves por parte de los servidores civiles, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. Pero ya habíamos visto de que la negligencia no es una falta leve necesariamente. ¿Bien? De conformidad con el artículo 85, también son faltas disciplinarias, todas estas que señala el artículo 98. ¿Ya? Muy bien. Entonces, debe haber un procedimiento administrativo. Tendrá entonces aquel que no cumplió con las disposiciones una responsabilidad de naturaleza administrativa. Sí. Doctor, ¿eso me va a llevar también a una responsabilidad de alguna otra naturaleza? Vamos a revisar qué cosa es lo que dice el Código Penal. Bien, cuando nosotros vemos el Código Penal, hay una parte del Código Penal que hace referencia a lo que son los delitos cometidos por funcionario público. Bien. En el caso de los delitos cometidos por funcionario público, estos se regulan desde el artículo 376 en adelante del Código Penal. Y en el artículo 377 habla, dentro de los delitos cometidos por funcionarios públicos, el de omisión, el de rehusamiento o el de demora en actos funcionales. Y siendo su función implementar el sistema de control interno, o siendo su función, como me había mencionado el ingeniero Santana en la consulta que me remitió el día de ayer a través del WhatsApp, mencionaba que qué pasaba si no se implementaban las recomendaciones. En este caso, hablamos primero de omisión de la implementación del sistema de control o del rehusamiento a la implementación de las recomendaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, estás dentro de los alcances del artículo 377 del Código Penal. ¿Qué dice? El funcionario público que ilegalmente omite, ese ilegalmente puede ser por acción u omisión,
¿correcto? Omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Cuando la omisión, el rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales, que no es el caso, ¿no? O de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Pero ese no es el caso. Entonces hay que tener bastante cuidado, señores. ¿Por qué? Porque podríamos, con un mismo acto, mira, cómo con un mismo acto podrías estar sujeto a 2 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad administrativa, obviamente, se te va a instaurar un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo va a generar la aplicación de una sanción a la falta que se haya cometido, o también te pueden llevar a un proceso penal ya en sede judicial, donde allí la cosa sí es diferente. ¿Por qué? Porque allí vas a tener que afrontar una responsabilidad distinta. Ya no de suspensión o de destitución, dependiendo de la gravedad de la falta, sino una de pena privativa de libertad no mayor de 2 años, dice la norma, Código Penal. O, como bien habíamos señalado también, puede ser 30 a 60 días multa. Y obviamente ahí tenemos ese tema de la responsabilidad. Entonces hay que implementar esto, ¿correcto? Hay que implementar el sistema. De lo contrario, quienes no lo hayan hecho, como acabamos de mencionar, van a ser pasibles de las sanciones que establece el ordenamiento jurídico nacional. Bien. Entonces, con esto estaba precisamente dando absolución a la consulta que nuestro amigo el ingeniero Santana me había hecho llegar para darle a conocer a ustedes qué ocurriría a los funcionarios y servidores públicos que no implementan este tema del control interno. Entendiendo que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen de manera correcta y eficiente. Así, las normas de control interno van a regular el establecimiento, el funcionamiento y el mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control en todas las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos, con actividades de control previo, simultáneo o posterior para el debido y transparente logro de sus fines, objetivos y metas institucionales, así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción. Este tema del control interno actualmente está referido para el caso de la mayoría de las entidades públicas a la implementación del sistema de control interno que hace referencia justamente la directiva 006-2019-CG/INTEG. Esta aplicación del sistema de control nos va a ayudar mucho en lo que es, por ejemplo, la lucha anticorrupción, el tema de la observancia del principio de legalidad, ¿bien? Y sobre todo a la rendición de cuentas y acceso a la información pública. En cuanto a lo que es la lucha anticorrupción, se busca proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido o acto irregular o ilegal. Se relaciona con las medidas adoptadas por la entidad pública para prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado o recursos o apropiaciones, bien, o apropiaciones indebidas que puedan
resultar pérdidas significativas para la entidad, incluyendo los casos de dispendio, irregularidad o uso ilegal de recursos. El tema de la corrupción es un tema bastante importante y es un lastre que tenemos en el Perú en base a una cultura de Pepe el Vivo, donde el que se busca generalmente son aquellas personas que le dan, como se conoce generalmente como sacarle la vuelta a la ley. Eso es corrupción. También es corrupción, por ejemplo, mantener intereses en conflicto. O, por ejemplo, buscar estipendios o dádivas más allá de lo que te paga el Estado. O realizarlo a través de interpósita persona, que son los que se conocen como los testaferros. Para ello es importante que en todas las entidades del Estado existan charlas motivadoras para el cumplimiento de lo que es el Código de Ética de la Función Pública. Bien. Esperemos que el día jueves, que es cuando vamos a continuar, nos dé el tiempo para hablar del tema del Código de Ética, pese a que he visto en lo que es el temario, pero realmente es un tema bastante amplio, pero vamos a ver si es que podemos hacerlo el día jueves. Bien. Ahora, dentro de lo que es también la legalidad, con la implementación del sistema de control interno, se busca cumplir las leyes, los reglamentos y las normas gubernamentales, que es precisamente lo que yo les había señalado en el tema de lo que se relaciona con el principio de legalidad. Y también el tema de la rendición de cuentas y de acceso a la información pública, porque precisamente en base a la implementación de este sistema se busca elaborar una información válida y confiable presentada por la entidad dentro de lo que se conoce como el principio de oportunidad. ¿Bien? De aquí entonces que cuando hablamos de un control interno, y habiéndoles mencionado que cumple esa labor de control interno todos los que están en la entidad, desde el titular del pliego hasta los funcionarios y servidores públicos, es que existen entonces actores y tienen responsabilidades o roles. Cuando hablamos de control interno a la entidad, todos los integrantes que conforman la entidad son responsables de control interno. De aquí entonces tenemos gerentes, directores, ministros, alcaldes, presidentes regionales y todo personal responsable de la dirección de una entidad. ¿Qué es lo que debe hacer? Son precisamente responsables directos de todas las actividades de una organización, incluyendo el diseño, la implementación, la supervisión de su correcto funcionamiento, el mantenimiento y la documentación del sistema de control interno. Entonces, aquí viene la responsabilidad directa para ellos, ¿eh? Si no se cumple la implementación del sistema de control interno. Sus responsabilidades varían de acuerdo a su función en la entidad y las características propias de esa entidad. ¿Ya? También aquí tenemos como actores a los auditores internos, que son los responsables de examinar y contribuir a la continua efectividad del sistema de control interno a través de sus evaluaciones y recomendaciones y por lo tanto desempeñan un papel importante en el ejercicio del control interno efectivo. Sin embargo, no tienen responsabilidad general primaria sobre el diseño, puesta en marcha, mantenimiento y documentación del control interno. Y en el caso del personal, el personal es el responsable de contribuir al control interno. El control interno es parte implícita y explícita de las funciones de cada uno. Todos los miembros del personal juegan un rol al efectuar el control y deben ser responsables por reportar problemas de operaciones, del no cumplimiento del código de conducta, que es el código de ética, o de las violaciones a la política sectorial, en el caso de lo que estamos ahorita mencionando del sector salud. Entonces, aquí entran todos. Pero la responsabilidad de la implementación va directamente a quienes tienen la calidad de dirección
de la entidad. ¿Bien? Y a todo el equipo que se haya conformado para viabilizar esto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces que cuando nosotros vamos a la página web de la Contraloría General de la República, la página web nos arroja una normativa específica a la cual vamos a hacer referencia. Primero, tenemos a la resolución de Contraloría número 130-2020-CG, que modifica esa directiva 006, ¿correcto? Que está referida a la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado y que modifica también a la directiva 11, que es la implementación de este mismo sistema, pero para el BCR, para Petroperú, para la SBS, para el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y todas aquellas entidades que se encuentran sujetos a la supervisión de ambas. Entonces han habido ahí algunas modificaciones a esta ley, a esta directiva, que vamos a ver más adelante. Luego hay otra directiva aprobada mediante resolución de Contraloría, que es la resolución de Contraloría 409, que aprueba la directiva 011, que es la implementación del sistema de control, pero para las entidades que yo ya les había mencionado, que están referidas a las AFP, las superintendencias, ¿no es cierto? La SBS, Petroperú, BCR, entre otras. Y tenemos también la directiva 006 aprobada por la resolución de Contraloría 146, que es la que aprueba esta directiva de implementación. Entonces, para nosotros cobra vigencia la resolución de Contraloría 146, que es la que aprueba la implementación del sistema, y su modificatoria mediante la resolución de Contraloría 130-2020. Así entonces, el sistema de control interno viene a ser aquel conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizado y establecido en cada entidad del Estado que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. En ese sentido, la normativa debe tener, de acuerdo a esa pirámide de Kelsen, su sustento en la Constitución y en la ley para entrar al reglamento de la ley del control interno y a las resoluciones y directivas que las aprueben. La Constitución establece la obligatoriedad del control, pero se desarrolla en base a esta ley de control interno de las entidades del Estado, que es la ley 28.716, en la cual se señala que las entidades del Estado implementan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los siguientes objetivos. En otras palabras, lo que hizo la ley del sector público, del presupuesto del sector público para el año 2019, es actuar en concordancia con lo que establece esta ley 28.716, dando el plazo de 18 meses. Dentro de los objetivos de la implementación del control interno, tenemos primero el de promover la eficacia, la ética, la transparencia y la economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que ésta presta. De igual manera, busca cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como en general contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera
afectarlos. También es uno de los implementación del sistema de control, cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. Asimismo, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, además de fomentar e impulsar la práctica de los valores institucionales y de promover que los funcionarios y los servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y los bienes públicos que ellos administran. Entonces, esto es lo que se busca con la implementación del sistema de control. ¿Cuáles son las obligaciones del titular y de los funcionarios de acuerdo a la ley? Son obligaciones del titular y del funcionario, primero, velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnicas aplicables. Además de organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control. Entonces, ya de por ahí estamos viendo cuáles son las obligaciones del titular de la entidad y de los funcionarios. Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de sus cargos. Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno. Se están haciendo. Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. De igual manera, implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la propia entidad, por los órganos del Sistema Nacional de Control y por otros entes de fiscalización. No lo haces. Estás rehusando la implementación de manera oportuna. Y eso, como ya hemos visto, te genera responsabilidades administrativas y te genera responsabilidades penales. Ten cuidado en eso. De igual manera, emitir las normas específicas aplicables a su entidad para la aplicación y o regulación del control interno. Lo hicieron dentro de los plazos. Hay que tener cuidado. Bien. Ahora, en cuanto a lo que es la responsabilidad, la inobservancia de la presente ley genera responsabilidad administrativa funcional. Ya sabes qué norma se te va a aplicar. La ley Servir y su reglamento. ¿Bien? Artículo 88 para la ley, artículo 95 para el caso de reglamento. Y dará lugar a la imposición de la sanción de acuerdo a la norma aplicable, que son las que acabamos de mencionar, que va a consistir, para este caso, dependiendo de la gravedad, la suspensión o la destitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Y ya habíamos mencionado, correcta, el artículo 377 del Código Penal peruano aplicable como delito a los funcionarios y servidores públicos, a los funcionarios públicos, perdón, que realizan omisión, rehusamiento o demora en los actos funcionales. Y obviamente aquí tenemos un tema de naturaleza funcional. Para el caso de la responsabilidad del Sistema Nacional de Control, es responsabilidad de la Contraloría General de la República, de los órganos de control institucional, que es el OSI, y de las sociedades de auditoría designadas y contratadas, la evaluación del control interno dentro de las entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica del Sistema Nacional de Control. Esta ley 28.716 establece que el órgano de control institucional, el OSI, efectúa control preventivo sin carácter vinculante, sin que ello genere pronunciamiento o prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función vía control posterior. Actúa de oficio el OSI cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento. Bien.
y verifica también el cumplimiento de las posiciones legales y normativa interna. Entonces, si es que debe implementarse este sistema de control interno y no se ha hecho, la OSI, que es el órgano de control institucional, va a verificar si se cumplió o no se cumplió. Bien. Luego, la misma ley, la 28.716, señala en el artículo 11, respecto al informe al Congreso de la República, la evaluación sometida por el Sistema Nacional de Control sobre el control interno de las entidades es informada al Congreso en forma anual, precisamente para que el Congreso verifique si hay cumplimientos y haga su rol fiscalizador, como yo les había mencionado, de acuerdo al reglamento interno del Congreso. Han habido modificaciones a la ley 28.716, pero inicialmente el enfoque de implementación del sistema de control interno estaba referido a que la unidad orgánica era la responsable de la implementación de este sistema de control interno. Luego, se deberían establecer cuáles eran las reglas diferenciadas de acuerdo al nivel de gobierno. Luego de eso, se haría la implementación integral en forma progresiva para que posteriormente se apliquen plazos específicos por entregables y se verifiquen los criterios mínimos sin restricción para mayores exigencias y finalmente se realice el aplicativo informático como una plataforma de trabajo. El nuevo enfoque que rige actualmente con esta nueva directiva, que es la 006-2019, está referido a que existen ejes que agrupan los componentes del sistema de control interno. Y ahora se establecen tres ejes básicos. Primer eje, el de cultura organizacional, donde vamos a encontrar el tema de ambiente de control, el tema de información y comunicación. El segundo eje, el de gestión de riesgos, donde está el tema de evaluación de riesgos y de actividades de control. Y el último eje, que es el de supervisión, donde el componente es precisamente ese, el de supervisión. Para el caso de la directiva 006, que es la que nosotros tenemos ahorita como norma para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, debidamente aprobada por resolución de Contraloría número 149-2019-CG, publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿correcto? Su aprobación fue el 15 de mayo, su publicación fue el 17 de mayo y su entrada en vigencia fue el 20 de mayo, todas del año 2019. Si nosotros sacamos pluma, deberíamos ya tener implementado el sistema de control. Sin embargo, como ya les había dicho, por la llegada del contexto de COVID, se tuvieron que suspender algunos plazos y algunos plazos de ellos han diferido. ¿Qué entidades del Estado deben implementar el sistema de control interno? Con esta directiva 006, ¿ya? Las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la ley 27.785, que era la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, son las que deben implementar este sistema. Se encuentran exceptuadas el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, que es el FONAFE, y las empresas que se encuentran bajo su supervisión. De igual manera, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, el Banco Central de Reserva y las entidades financieras bajo su supervisión. Estas últimas no es que estén fuera del sistema de control, también, pero están, digámoslo así, comprendidas dentro de una directiva diferente que es la directiva 11. Nosotros estamos en la directiva 6, ¿ya? Para poder entender hacia dónde vamos. En el caso de la directiva 6,
006-2019, los responsables y las funciones para la implementación del sistema de control va primero por el titular de la entidad, segundo por el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación de este sistema, y tercero por los órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación de este sistema de control interno. Para el caso del titular, es la máxima autoridad jerárquica institucional. Y en el caso de órganos colegiados, se entenderá por titular a quien lo presida. Este o estos, en todo caso, al representante si es que es un colegiado, será el responsable de la implementación del sistema de control interno dentro de la entidad. Y como ya habíamos mencionado, su responsabilidad por la no implementación va desde el ámbito administrativo hasta el ámbito penal. Para el caso del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema, tenemos que diferenciar para el caso del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y de otras entidades. Para el caso del gobierno nacional, tenemos a la Secretaría General o la que haga sus veces. En el caso de los gobiernos regionales, tenemos a la Gerencia Regional o la que haga sus veces. En el caso de los gobiernos locales, al gerente municipal o quien haga sus veces. Y en el caso de otras entidades, a la máxima autoridad administrativa institucional. Para el caso de los órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema, tenemos a los responsables del diseño o ejecución de los productos misionales priorizados y áreas de soporte relevantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros. De igual manera, estos participan de acuerdo a sus competencias y funciones establecidas precisamente en el MOF y en el ROF de cada institución. ¿Cómo se clasifican las entidades para la implementación de este sistema de control según el nivel de gobierno y según el nivel de población? En el caso del grupo 1, cuando hablamos de las entidades que deben implementar este sistema, desde el punto de vista del gobierno nacional, tenemos a todos los poderes del Estado, a los ministerios, a los organismos constitucionalmente autónomos, a las empresas públicas, así como a todas sus entidades adscritas y ejecutoras, todos ellos. En el caso de los gobiernos regionales, es la sede central de los gobiernos regionales. En el caso del gobierno local, tenemos a las municipalidades de Lima Metropolitana, a la Municipalidad Provincial del Callao y sus municipalidades distritales, así como sus entidades adscritas. Eso es para el grupo 1. Para el caso del grupo 2, solamente está dividido en gobierno regional y en gobierno local. Para el caso del gobierno regional, son todas las direcciones regionales, todas las unidades ejecutoras y las empresas. Por ejemplo, hospitales regionales, UGEL, entre otros. Para el caso de los gobiernos locales, tenemos a las municipalidades provinciales de tipo A y B, donde van a estar las municipalidades distritales de tipo D y E, y las entidades adscritas, con excepción de las municipalidades que están comprendidas en el grupo 1. Por ejemplo, tenemos acá las empresas públicas, las sociedades de beneficencia, dice la misma directiva, entre otros. En el caso del grupo 3, solamente está referida a los gobiernos locales. Y aquí estarán comprendidas las municipalidades distritales de tipo F y de tipo G, así como todas las entidades adscritas a estas municipalidades. Por ejemplo, tenemos a las empresas públicas, a las sociedades de beneficencia, entre otras. ¿Cuáles eran esos ejes para implementar este sistema? Recordamos, tenemos 3 ejes
principales. Los componentes y principios del control interno, entonces, se agrupan en estos tres ejes. Primero, cultura organizacional. Aquí se comprenden todos los componentes relacionados con ambiente de control. Y segundo, con información y comunicación. El segundo eje es el de gestión de riesgos, que comprende los componentes de evaluación de riesgos y actividades de control. Y para el caso del eje de supervisión, comprende solamente el componente supervisión. Y es aquí que existen los plazos. Estábamos preocupados precisamente por ese tema de los plazos. Oiga, ¿y ahora cómo vamos a hacer? La ley del sector público, del presupuesto del sector público solamente dio 18 meses y ha venido todo el tema del COVID y tenemos que, el tema de los plazos, veamos. Para el cuarto trimestre del año anterior, es decir, del año 2019, estamos en el año 2020, en diciembre del año pasado debe haberse dado el corte de información. En diciembre debió haber ocurrido esto. Llegado a enero, correcto, tenemos la evaluación anual de implementación del sistema de control interno que debió haberse hecho el año anterior. Eso es en enero. En marzo debió darse el plan de acción anual en la sección medidas de remediación. ¿Bien? Pero precisamente en marzo es cuando llega el tema del COVID para este año. ¿No es cierto? Entonces, ahí en marzo va a comenzar el segundo trimestre del año actual. Debió haberse dado, o debe haberse dado, en el mes de julio. En el mes de julio debe haberse dado el corte de información para lo que es la ejecución del plan anual de sección medidas de remediación. Y es ahí cuando termina ese segundo trimestre y entramos al tercer trimestre del año actual, donde debe exigirse o haberse realizado el reporte de seguimiento de ese plan de acción anual que debió haberse realizado en el mes de agosto. Y de agosto a diciembre, ese próximo mes, debe darse nuevamente el corte de información para que en el primer trimestre del próximo año 2021 se pueda evaluar de manera anual la implementación del sistema institucional. Entonces, acordémonos que estamos prácticamente a finales de año. Ya estamos hoy día 24 de noviembre. Ya tienen que haberse dado algunas fechas de corte para la verificación del sistema, de la implementación del sistema. Si lo ha hecho en buena hora. Si ha tenido problemas para la implementación, tiene que hacerlo saber para liberar problemas de responsabilidad. Si se han implementado, bien, doctor, y si no se han implementado, ya sabes lo que va a venir. El OSI va a hacer la verificación del cumplimiento de las normas. No las cumpliste, acciones correctivas y preventivas. Eso te va a generar responsabilidades. Si es que eres el titular del pliego, si es que eres de las personas que hemos mencionado que tienen la responsabilidad de la implementación, si eres parte del grupo que se formó y que no cumplió. Entonces tengan bastante cuidado, porque los plazos están venciendo. Bien, los plazos corren. Y ahí es cuando se generan las responsabilidades. Y la responsabilidad administrativa es de criterio objetivo. ¿Cumpliste o no cumpliste? No cumpliste el procedimiento administrativo disciplinario y a nadie le gusta estar en eso. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿ya? Entonces ahí tenemos los plazos. Para el caso del 2019, cuando hablábamos del eje cultura organizacional,
Hasta el 30 de septiembre del año pasado debió darse el diagnóstico de la cultura organizacional. Acuérdate que eran 3 ejes. El primer eje organizacional debió haberse dado en el tema de lo que es el año pasado. Para el caso del plan de acción anual, sección medidas de remediación, hasta el 30 de octubre del año 2019. Y para el plan de acción anual, sección medidas de control, eso debió también tenerse en cuenta hasta el 29 de noviembre del año pasado, donde debes haber visto el tema de productos mínimos iniciales para el grupo 1, para el grupo 2 o para el grupo 3, que están referidos en la directiva 006. Para el caso eje de gestión de riesgos, la presentación de los entregables ante la Contraloría General de la República se realiza a través de su registro en el aplicativo informático del sistema de control. Entonces ahí está el tema de la transparencia. Para el caso de este año, el eje supervisión debió haberse realizado hasta el 30 de junio de este año. Para el caso del plan de acción anual, sección medidas de control. Para el caso de productos mínimos acumulados del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3. Hasta el 30 de octubre del 2020, es decir, hasta el mes pasado, debió realizarse el primer reporte de seguimiento del plan de acción anual, con corte de información al 39 de septiembre de este año. Y hasta el 31 de diciembre de este año, debe realizarse el plan de acción anual, que es el de sección de medidas de control, donde se van a establecer los productos mínimos acumulados del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. ¿Correcto? ¿En base a qué? En base precisamente a esa modificatoria que ocurrió con la resolución de Contraloría número 130, ¿bien?, de este año, que amplió algunos de los plazos, tanto para la directiva 6 como para la directiva 11, cuya disposición quinta señala plazos excepcionales. Dentro del proceso de implementación del sistema de control interno, desde la entrada en vigencia de esta directiva, que empezó en el año 2019, las entidades deben presentar los siguientes entregables, dentro de los plazos que se consignan en el siguiente cronograma. Para el caso de plazos excepcionales, que es el cuadro 5 para la implementación del sistema. Para el caso del diagnóstico de la cultura organizacional, hasta el último día hábil del mes de septiembre del año 2019. Para el caso plan de acción anual, sección medidas de remediación, hasta el último día hábil del mes de octubre del 2019. Para el caso plan de acción anual, sección medidas de control, del periodo hasta el 29 de noviembre del año pasado, se debe haber entregado el primer producto hasta el último día hábil del mes de noviembre del año pasado. Para el caso del periodo entre el 1 de diciembre del año pasado al 30 de junio de este año, los productos de las entidades del grupo 1 y del grupo 2, donde están las mayorías, debe haberlo realizado hasta el último día hábil del mes de junio de este año. ¿Bien? También menciona esta directiva modificatoria en el artículo 2, referente a incorporar la octava disposición complementaria transitoria a la directiva 006, denominada implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, que fue aprobada, como también habíamos referido, con la resolución de Contraloría número 146-2019, la cual quedará redactada de la siguiente forma. Plazo excepcional, en el artículo 8 de la directiva, plazo excepcional para el seguimiento de la ejecución del plan de acción. Para el seguimiento de la ejecución del plan de acción anual, durante el presente año 2020, las entidades del Estado deben presentar el reporte de seguimiento del plan de acción anual en el plazo que se establece en el siguiente cuadro. Y el plazo del reporte de seguimiento del plan de acción anual como entregable
el plazo fue modificado para ser entregado hasta el último día hábil del mes de octubre de este año, que venció el mes pasado, con información obtenida con fecha de corte al último día hábil del mes de septiembre también de este año. Entonces prácticamente nos encontramos aquí, o deberíamos encontrarnos aquí, en el tema del reporte del seguimiento del plan de acción anual para la implementación de este sistema. Se realizó. Bien, hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo se desarrolla la implementación del sistema de control interno? El sistema de control interno se implementa mediante el desarrollo de los 3 ejes que acabamos de mencionar. Cultura organizacional, que debió haberse dado en el 2019. Gestión de riesgos, que se tiene que hacer a través de los aplicativos. Y el de supervisión, que está para este año, con la finalidad de brindar seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. Las entidades del Estado deben implementar su sistema de control interno hasta el 30 de junio del año 2020. Sin embargo, ya hemos visto las ampliaciones de los plazos que han corregido la directiva 006. Pero de no haber sido de esa manera, ya estaríamos dentro de este tema, porque la ley del sector público lo mencionó en 18 meses. Bien, entonces prácticamente estamos contra el tiempo. Esta directiva tiene como finalidad entonces lograr que las entidades del Estado implementen el sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética, transparente. Los objetivos básicos son 2. Primero, regular el procedimiento para implementar el sistema de control interno de esta directiva 006 en las entidades del Estado, estableciendo plazos y estableciendo funciones. Además de establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del sistema de control interno. Como alcance de esta directiva, se establece que las disposiciones contenidas en esta son de obligatorio cumplimiento. O sea, no las cumpliste, hay negligencia. Y si hay negligencia, hay infracción. Si hay infracción, hay sanción. Por lo tanto, hay responsabilidad administrativa. Y además, importa comisión de delito regulado en el artículo 377 del Código Penal. ¿Ya? Entonces, las disposiciones competidas en esta directiva son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control. ¿Bien? Y se encuentran exceptuadas para el caso de las entidades del sistema financiero con la directiva 11. Esta directiva 06, ¿correcto? Tiene un sustento normativo legal. Bien, tiene a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, a la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias, a la Ley 28.716, que es la Ley de Control de las entidades del Estado y también sus modificatorias, a la Ley 27.867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Ley 27.972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, la Ley 30.879, que es la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, que obligó y dio el plazo de los 18 meses, y otros decretos como el Decreto Legislativo 1440, bien, el Decreto Supremo 030-2002-PCM, el Decreto Supremo 092-2017, el Decreto Supremo 044-2018-PCM y la Resolución de Contraloría número 320-2006. Por eso es que era importante hacer mención a lo que yo les había señalado como la pirámide de Kelsen, para que sepan encontrar en dónde es que se ubica cada una de estas disposiciones legales. Entonces, la norma, la directiva,
establece disposiciones generales, que vamos a ver ya por un tema de factor tiempo el día jueves. Bien, el día jueves entonces vamos a reunirnos nuevamente para seguir analizando este tema de la ley, perdón, de la directiva 06 que regula la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas. Y en lo que nos quede de tiempo, vamos a ver también, si es que es posible, el tema del código de ética. Pero en cuanto a lo que es el código de ética, déjenme decirles que, y lo van a ver ustedes en la directiva, establece de que deben haber capacitaciones específicas sobre lo que es código de ética de manera obligatoria. Y eso forma parte de las actividades de control interno. Entonces, no se agota el tema de lo que es el código de ética con esta charla sobre implementación del sistema de control, sino que deben haber programadas de manera efectiva capacitaciones específicamente relacionadas con el código de ética en cada una de las instituciones del Estado. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar el día jueves 26 a las 11 de la mañana con este módulo o con la tercera sesión sobre la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas. Bien, gracias a cada uno de ustedes por su participación. Nos estamos encontrando nuevamente el jueves 26 a las 11 de la mañana. Agradezco también a INCAP